Damos por iniciado nuestro nuevo capítulo. Estamos en un nuevo formato de grabación y no transmisión. Y tuvimos algunas dificultades técnicas, pero queremos hacer igualmente este capítulo de la serie La Jauría. Somos Daniela, Coca, Oninoska y Camila. Somos psicólogas, amigas y también lectoras, las cuales estamos respondiendo en cada capítulo la pregunta de si lo personal es político a través de distintas obras, ya sea literarias, ya sea en este caso una serie, que es algo que hemos estado haciendo. Esta es nuestra segunda vez haciendo una transmisión, si no me equivoco, la transmisión de una serie, que en este caso, como ya decía, es La Jauría, una serie chilena, que ahí las chicas les van a contar más detalle de qué consiste y quién fue quien creó esta serie. Y eso, le damos la bienvenida a este capítulo, esperamos que lo puedan disfrutar, que este nuevo formato también les guste y que vayamos viendo igual ahí en la próxima temporada que se viene por ahí, si este es un formato que nos acomoda o no. Así que les doy el pase a ustedes, chiquillas. Pueden encontrar nuestros Ya. capítulos anteriores en Spotify, YouTube y en nuestro perfil de Instagram. Ah, ¿verdad? Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify para que nos escuchen y nos sigan. Así que, por favor, háganlo. Estamos como lo personal es político. LC, lo personal es político. Así. Paréntesis, antes de iniciar, el otro día en el contexto de un bachillerato, se rieron de mí porque en Marco TV uno no podía poner libros. Entonces yo quería cambiar la categoría por marca y producciones culturales y se rieron de mí en mi cara. Y encuentro que nosotros analizamos producciones culturales, pues es Pepo. fin del comunicado. No, muy de acuerdo. Vamos a hacer una reestructuración de las reglas del bachillerato para que se incluya de esa forma. Es que nunca puedes poner libros, solo libros que tienen películas y películas que salgan en la tele. Sí. Claro. Ya, No, fin así del está. comunicado. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Ya, ¿parto yo? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, generalmente hablamos de la biografía de la autora, principalmente de los libros, en este caso al ser una serie. Voy a comentar y a nombrar un poco quiénes son las personas que están detrás de esta producción cinematográfica. Está la plataforma de streaming de Amazon Prime Video, quien colabora en la producción, no obstante es una producción chilena. Como productores son Pablo Larraín y su hermano, Juan de Dios Larraín, son hermanos. Y Pablo Larraín principalmente es más conocido por varias producciones chilenas que han estado incluso nominadas a premios Oscar y otras películas ahí más de reconocimiento mundial, también como la película No, y otras que han tenido ahí más renombre. Entonces, alguien bien conocido en el ámbito cinematográfico chileno. Las series como tal, de esta forma de plataforma de streaming, también es algo nuevo lo que está incursionando la producción chilena. Entonces yo creo que ahí tiene harto de aciertos y por qué no decirlo, descubrimientos en esta etapa. Así que también hay un puntito para eso, por el resultado que ha tenido. El guión de la serie está a cargo de Paula del Fierro, Enrique Videla, Leonel Diagostino, Julio Rojas y Lucía Puenzo. Lucía Puenzo es escritora argentina y también está en la dirección de la serie. ¿Ya? Del elenco, bueno, varias personas bien reconocidas en el ámbito actoral chileno, algunas obviamente con más renombre que otras, pero donde algunas de ellas, como por ejemplo la protagonista, que en este caso es la víctima Blanca, también por otros lados ella también es activista en el movimiento feminista, entonces por ahí me imagino que también se cruzan un poco tanto las historias personales como también eh, lo interpretado en esta serie, ¿ya? Esos son grandes rasgos de la producción y quienes están detrás de la serie. La Cami nos va a contar ahí más de qué se trata exactamente, lo que vamos a hablar. Y bueno, esta serie fue estrenada en el 2020. Actualmente la pueden encontrar, como decía la Coca, en Amazon Prime Video y en su tiempo fue transmitida por Televisión Nacional. Eh, Ahora cuenta con una segunda temporada y de hecho es sabido que va a haber una tercera temporada, pero hoy día solamente vamos a comentar la primera. La primera temporada trata
bueno, esta serie se basa, ¿no? En un caso de investigación policial que tuvo como objetivo la captura de miembros de un grupo que funcionaba a través de aplicaciones móviles llamada La Jauría y que cometía agresiones sexuales hacia mujeres y en este caso específicamente hacia estudiantes vinculados a un colegio católico, el Colegio Santa Inés. La premisa de esta serie es que tenemos a nuestra protagonista Blanca Ibarra, de 17 años, que es una estudiante de este colegio católico de prestigio, muy fifí, ¿verdad? Ella es una estudiante y líder de un movimiento feminista que se está dando al interior de su escuela porque han habido casos de abuso de un profesor hacia varios estudiantes, un profesor de teatro hacia estudiantes en sus audiciones para papeles en el club de teatro. Entonces encontramos que en el contexto de esta escuela está habiendo movilizaciones y tomas de la escuela a propósito de esto, solicitando la expulsión de este profesor, y en medio de todo eso, una de las líderes de ese movimiento, Blanca Ibarra, desaparece, ¿ya? Y esto no es spoiler porque lo vemos al inicio, en el primer capítulo, vemos que desaparece y empieza una incesante búsqueda de ella a propósito de que ya casi al final del video se viraliza, del capítulo se viraliza un video en el que 4 hombres la están violando. Entonces, este caso, ¿cierto?, queda a cargo como de un equipo, que al principio vemos que también hay algunas rencillas en el equipo, pero un equipo de la PDI que se especializa en crímenes de género. Entonces empiezan a investigar, ¿cierto?, dónde está Blanca Ibarra, qué está sucediendo, y se empiezan a dar cuenta de que detrás de la desaparición de ella también hay toda una red que se hace llamar La Jauría y que funciona como un juego de aplicación móvil en el que participan hombres cuyos como etapas del juego consisten en agredir cada vez en niveles mayores a mujeres. Entonces vamos a ir viendo que detrás como de este caso particular encontramos toda una red no solamente concreta, ¿verdad?, como el juego que se llama La Jauría del Lobo, sino también encontramos toda una red simbólica detrás que sostiene como una estructura misógina de funcionar en la serie. Asimismo también vamos viendo como en toda serie de tramas paralelas, por ejemplo, qué va pasando con este profesor que abusó de estas estudiantes, qué va pasando con la familia de Blanca Ibarra, qué va pasando con los agresores de Blanca Ibarra y también con nuevas personas que se van incluyendo en el juego del lobo y que nos damos cuenta de que están en todas partes. Y eso también es algo que impacta en algún momento al equipo, el equipo de la PDI, que también es uno de los grupos principales que van a ir apareciendo en esta serie. No sé si me falta algo, pero es más que nada eso, es una serie bastante... ahí la Coca también estaba hablando un poco de eso, es una serie un poco más de mucho silencio, ¿cierto? Como un poco tenue la luz, un poco oscura la serie, que va avanzando con algunos silencios y también con algunos momentos que pasan extremadamente rápidos y algunos que se demoran mucho, una eternidad. Es importante mencionar que esta serie tiene escenas de violencia explícita y escenas de abuso y violación sexual explícitas, así que es importante saber que esta serie es para personas mayores de 18 años y que es importante verlas con conocimiento de causa y con este como trigger warning sobre escenas que van a ser bastante fuertes, sobre conversaciones que van a ser fuertes y violentas. Va a haber lenguaje soez, que es lo menos. A veces el lenguaje no importa tanto si el contenido es violento, pero vale la pena destacar eso. Y para empezar, como siempre, vamos a comentar un poquito qué nos pareció la serie en general. Ya. Parto yo. Me gustó muchísimo, de hecho fue algo que le comenté a la Cami y a la Coca, que en verdad me atrapó mucho. Igual es una serie fuerte, como dice la Cami, tiene escenas que son bien violentas y yo creo que eso igual impactaba y uno también quedaba muy para adentro y siento, por ejemplo, escenas como que mostraban un poco historias como pasadas, en este caso de una de las detectives que había ido a la casa de un como viejo verde, en verdad. Y que tú decías como escuchar eso, como que era, en verdad, te daba mucha, como, no sé,
me daba mucha cosa escucharlo y ver ciertas escenas, pero aún así era una serie como que me capturó mucho como en su trama. Siento que estaba muy bien hecha, muy bien pensada también. El final, no sé si me pareció tan impactante, pero sí creo que todo el recorrido, o sea, evaluando como todo el recorrido de la serie, creo que estaba muy bien hecha, muy bien pensada. Creo que retrata muy bien también lo que quería realmente mostrar esta serie, que al final ronda en torno a la jauría y un poco también siento yo a la historia que no sé si una vez escuché o estoy como chamullando o por lo menos a mí me recordó mucho como este tema de la manada, como de esta situación que había pasado en España, si no me equivoco. Entonces también creo que aporta mucho como a la discusión respecto a la violencia de género. Y también obviamente te asusta un poco en creer que puede estar realmente pasando eso, como en alguna parte del mundo, como que también yo pensaba eso, como ¿será que realmente existe esta especie de juego en algún lado? O qué tan real puede ser esta serie, como o qué tan real puede convertirse también. Creo que igual sabemos que existe este tipo de violencias, pero de alguna manera creer que existe quizás una red mayor, como un poco, porque también decir que vamos a hablar a todo spoiler, así que si quieren ver primero la serie y después escuchar este capítulo, creo que es mejor que hagan eso, porque vamos a estar hablando mucho sobre el final quizá o partes importantes de la serie, así que vamos a hablarlo como si ya lo hubieran visto o si es que no les interesa verla pero que no escucha el capítulo también. Entonces, claro, por ejemplo, escenas que tú crees que son muy como, una serie, así como, es parte de la serie. No, como que pueden realmente pasar y sabemos que pasan. Entonces, eso, como que, y me gustó también que quizás pudieran dentro de la misma serie como abarcar temáticas, por ejemplo, como de la iglesia, como también poner como simbólicamente a, a una de las personas como importante del colegio como un cura, que también estaba metido quizás no dentro de la jauría como tal, o por lo menos no se explicitó por lo menos esta temporada que él estaba. Se dijo que no, entonces, pero sí estaba como en un tráfico de niños y como hace como 20 años atrás. Entonces, tú dices, ya, igual como que trata de mostrar como ciertos aspectos de la sociedad que son como súper simbólicos también en referencia al poder, también el hecho de que existan harto de los chicos que están involucrados dentro de la jauría, como también son familias de dinero, son familias de poder, que esto también parte como el jefe de investigación hablaba de eso, como tú sabes con quién te estás metiendo, con familias de mucho poder, entonces también retrata muy bien cómo funciona también el sistema y creo que también grafica muy bien cómo viven las víctimas de alguna situación de abuso o quizás familiares de víctimas de situaciones de abuso, quizás el no ser escuchadas también, como el no ser validadas en su relato y en su experiencia y en sus emociones. Así que la recomiendo muchísimo porque creo que eh, abarca muy bien las temáticas que en general también comentamos como en este podcast. Entonces me parece súper bacán que hayamos elegido esta serie. No le tenía tanta fe y creo que cumplió mucho mis expectativas. Súper de acuerdo, yo también venía con, no sé si con poca fe, pero sí más crítica, quizás, me acerqué a la serie. Yo soy una consumidora importante de este tipo de producciones, me gusta mucho, mucho ver muchas series, muchas películas de este tipo, y escuchar los análisis y todo, entonces además de, para no agregar más de lo que comentó la Dani de la historia, que estoy muy de acuerdo, me gusta el profesionalismo, creo que por decirlo de alguna forma, o la profundidad con que abordaron la temática, porque no es solo una serie policial más, ¿cachai? Está en esa categoría, pero podría ser una más del montón, como de un crimen a resolver y queda ahí, sino también cómo logran darle un contexto y una profundidad a otros temas, como bien decía la Dani y la Cami explican. La serie comienza a partir de el movimiento de un grupo de estudiantes que se movilizan por hacer algo con una situación que era sabida en el colegio y que no se había hecho nada.
no solo de ahora, sino también de hace varios años. Hay historias después donde personas mucho mayores habían vivido eso, lamentablemente con ese docente y otra estructura, y habían estado quedando ahí. Ocurre, me imagino un poco por el contexto también y la fecha en que sale la serie, que pasa también después de los últimos movimientos feministas de la última ola, donde las instituciones educativas también se cuestionan. En Chile principalmente vimos un proceso donde hubo mucha movilización, toma, protesta, etcétera, a propósito de cuestionar cómo las dinámicas de poder dentro del sistema educativo ocultan abusos y de alguna forma hasta los promueven, como ir ocupando el abuso sexual o la violencia de género como motivo dentro de esta institución. Entonces, cuando parte desde ahí y le dan este abordaje a la temática, creo yo que la hace mucho más rica en análisis, ¿ya? Insisto, no es solo un caso a resolver, como que parte, nos da ahí ciertas luces y aparecen muchas historias paralelas que también creo yo son lo que le dan más, eh, como más fuerza también a lo que va pasando en el momento, las otras cosas que se van resolviendo, los otros temas que pueden ser, que colaboran o no a la historia principal, pero tienen que ver un poco. Lo que más me gusta de todo esto es cómo abordan, por ejemplo, crítica incluso desde la institución investigadora como la PDI, donde hay tres detectives mujeres que incluso desde dentro cuestionan cuánto pueden o no seguir avanzando en el colegio mismo, cómo las estructuras de poder hacen que estas chiquillas resistan y resistan una y otra vez solo por fuerza de ellas mismas hablando, a pesar de que se les niega, se les calla, los mismos apoderados les dicen en su cara que no corresponde, que son histéricas, etc. Dentro de la misma familia, de las relaciones de pololeo, la trama, incluso cómo tratan esta temática en la prensa, que siempre es un ente importante también en las investigaciones policiales. eh, Todo está atravesado por la comprensión de género. Entonces creo yo también que eso le da un plus importante para el análisis que vamos a seguir haciendo hasta ahora y por eso también creo yo de lo que más me gustó. Aparte de, obviamente, como bien dije, el guión, la producción, el montaje, la escenografía, también encuentro que han avanzado mucho la producción chilena, así que bien también hay un puntito para eso. Sí, grande Chile. Ah. Nos pasó para otro lado. Bueno, bueno, yo soy muy poco cinéfila, ya lo saben, ni seriéfila ni nada de eso, siempre veo las mismas cosas, no puedo contar las veces que he visto Sense8 y Suma y sigue. Siempre veo las mismas series una y otra vez y las series que veo como que puedo encontrar en Netflix, me acomodé demasiado a la estructura de Netflix y ahora que quiero utilizar otras plataformas me cuesta como adecuarme a la forma en la que presentan los contenidos. Lo cual es interesante porque de hecho este año se incluyó, bueno, el año pasado o este año, bueno, entre medio, se incluyó por primera vez una serie de producción chilena en Netflix. La primera, desde que existen las plataformas de streaming, y que es sobre el mismísimo Funeque de Chile, Pablo Neruda, porque se hizo una adaptación, no sé si es película o serie, creo que es película, la adaptación del cartero de Pablo Neruda de Antonio Scarmet. Fantástico libro, eh, pésimo Pablo Neruda, pero bueno, todo esto para decir que en realidad no veo series chilenas nunca, jamás, muy pocas veces. La única que he visto fuera de el podcast ha sido El Reemplazante. Y después de mucho tiempo teniéndolo en el tintero, eh, y me parece bacán que hayamos tenido como la oportunidad de también incluir ese tipo de producciones culturales eh, en el podcast, porque si no, creo que no las estaría viendo y en realidad me enganché caleta. ¿Qué más? Bueno, creo que está interesante esto de que se repiten algunos patrones en la serie chilena también en No nos quieren ver. No sé si será el mismo director o productor, no lo sé, pero tiene una lógica similar de la desconfianza en las instituciones. De hecho, en No nos quieren ver, como ya lo pudimos comentar creo que fue la temporada pasada con nuestra invitada Constanza Rodríguez, eh, pudimos ver que también las investigaciones terminan como llevándose por la cuenta de los protagonistas, al margen de las instituciones.
Y esto también pasa parcialmente en La Jauría, más de la mano del personaje de Elisa Murilla, interpretada por Daniela Vega, como que también ahí hay una fuerte crítica a la PDI, también una fuerte crítica a cómo se entiende al criminal, a la figura del criminal. Creo que eso se explota poquito porque también es como algo súper tangencial, pero está como bien interesante de cómo, y se tiran así unas reflexiones muy buenas sobre cómo las sociedades crean a los criminales y a los asesinos y a los violadores, ¿verdad? Entonces igual está como bien interesante y que me lleva al punto que quería señalar, que estoy de acuerdo con lo que dice la Dani, de que es una serie que aporta la discusión sobre la violencia de género, sobre todo de cómo se estructura socialmente la violencia de género. Cómo podemos ir viendo que no es muy lineal, ¿verdad? No tiene que ver como de una persona en particular que siente odio por las mujeres, que puede ser como más lineal quizás cuando uno nombra, no sé, los grupos incel, todo eso. Que ahí es como, es más simplista la explicación, digamos. Pero como la gracia de la explicación es de estos hombres que nos odian a las mujeres, pero que son capaces de violentarlas indiscriminadamente, ¿cierto? Poco empáticamente, por ejemplo, como vamos viendo en algunos de los personajes que empiezan a participar activamente en este juego de la jauría, que son personas que aman a mujeres, ¿verdad? Pero que en algún minuto ese amor se transforma en odio. Y no se transforma en odio a la mujer amada, sino al género femenino, a lo que provoca, a lo que pasa con su intervención. Por ejemplo, eh, tenemos un personaje que empieza a odiar a la mujer que le gusta a propósito de que otros hombres lo molestan por eso. Entonces, está interesante cómo también la serie permite ver de qué manera se pone en el centro de los males sociales a la mujer a través de la figura de los hombres. Pero es tal la dominación entre pares que te dan vuelta un poco la tortilla, ¿no? Como que se pone la mirada sobre un enemigo que no es tal, ¿verdad? Y que por eso luego cuando hablamos de la muerte al macho, no tiene que ver con un hombre, sino con este hombre que te hace volver la mirada hacia donde no tienes que mirar. Su fuerza es tal, ¿verdad? Que te hace odiar a la mujer que te gusta. Entonces eso, me parece interesante que aporta mucho en eso y que por supuesto que tiene de ficción, hay tiroteos y cosas muy apoteósicas, oficiales de la PDI que efectivamente saben artes marciales, que efectivamente saben utilizar armas, Que donde la corren. ficción supera la realidad, que corren, que efectivamente mujeres están en cargos de poder, eh, y suma y sigue, ¿verdad? Así que creo que eso igual es interesante. Quizás voy a dejar presentada la pregunta ya para hablar un poquito de lo siguiente. Vamos a ir quizás de algunas cosas como más puntuales a cosas más globales de la serie para comentar. La primera es conversar un poco sobre cómo se visualizan las víctimas desde la prensa y también incluso desde las investigaciones, cómo se visualiza la víctima en las situaciones de violación y de abuso, como suceden en la serie, y cómo vemos sistemáticamente, y también lo vemos en esta serie, que la culpabilización de la víctima es como el principal modus operandi social para invisibilizar la violencia machista que hay detrás de las violaciones. Creo que eso es importante conversarlo un poco ahora porque eso también lo podemos denotar en la serie y doy alguna pequeña introducción antes de pasarles la palabra sobre, por ejemplo, situaciones en las cuales en conversaciones se cuestiona que la violación haya sido una violación, ¿ya? Son 4 hombres señalando, o al menos uno de ellos, que es como el más poderoso de esa mínima nada, señalando que en realidad ellos tuvieron sexo con ella y ella quería, ¿verdad? Hablando en nombre de una persona que está desaparecida después de esa violación. Y también encontramos otra situación en la que el modus operandi de la jauría es viralizar fotos desnuda de una mujer y que ella siente vergüenza frente a eso, siendo que hay un montón de hombres mucho mayores de ella como comentándole me la haría chupete y la cuestión, pero es ella la que siente la vergüenza hasta el punto que
tiene un desenlace no muy bueno. Y también otra situación en la que uno de los desafíos tiene que ver con seguir como ensuciando el nombre de Blanca Ibarra, que es la víctima como principal de la serie, y que la forma de ensuciarla es evidenciar y viralizar fotos de ella sensuales, ¿ya? No es sacarle trapitos sucios, no es decir como no devolvía los libros de la biblioteca, no es decir cometía crímenes o tiene algún secreto grave, sino que la forma de ensuciarla es sexualizarla aún más. Mm, ¿Qué sí. opinamos de esto? Yo creo que va por ahí, Cami, como el tema de una víctima en este caso de violencia sexual. Yo siento que lo que buscaba retratar la serie en base a estos personajes que estaban involucrados en este juego era encontrar la manera de cómo justificar un acto así. Y no solamente con Blanca, sino que con también la otra chica, como esta idea de que la mujer disfruta de eso, como que también podría gustarle. Y, y nunca está en ellos, hombres, el cuestionamiento. Hay muchos perros ladrando, espero que no se sientan. Ah, ya. Nunca está en ellos como hombre el cuestionamiento de si ella realmente quiere eso, si realmente le gusta, si realmente lo está disfrutando, si realmente hay consentimiento. Un poco llegando a esa conclusión. Entonces, siento yo que es retratar a la mujer que desea y castigarla con eso, como mostrarla y humillarla, creyendo que una forma de humillar a una mujer es mostrarla en su aspecto sexual, que en este caso, cuando no es consentido, obviamente se transgrede un límite y se violenta, claramente, pero en sí no es algo negativo que una mujer, no sé, quiera sacarse fotos y quiera subirla a sus redes, pero que ella lo haga. Es muy distinto a este caso que era ellos mismos publicando fotografías que no habían sido consentidas de ser publicadas. Entonces, siento yo que esta imagen, como en este caso de Blanca, por ejemplo, en donde ella era una víctima, en este caso a través de este video que mostraban de esta violación grupal, eh, era un poco ponerla mal, pues dejarla como que cuestionar su consentimiento. O sea, me refiero a decir que quizás ella quería eso, sí, que realmente disfrutaba, que realmente era posible que ella quisiera estar ahí con todos esos hombres. Y puede ser que en algún caso una mujer quiera eso. Acá yo creo que también tenemos que quitarnos esa idea de que quizás alguna mujer puede tener la fantasía de eso, como de quizás estar con varios hombres a la vez. Eso podría pasar. Pero en este caso, cuando uno ve la serie, se da cuenta que ella estaba también muy inconsciente, porque tampoco había, o sea, había habido consumo de alcohol, quizás de drogas, creo, me imagino también. O sea, no había como la posibilidad de ella de decir sí quiero o no quiero de manera consciente. Entonces, ahí es cuando también creo que está como, y eso pasa mucho, yo creo que en la juventud como actual, de que también en temas como más de carrete, de fiesta, como que no hay tanta claridad para los hombres. Yo voy a poner como claridad entre comillas, porque yo creo que muchos de ellos sí están conscientes de eso, pero como de que alguna mujer podría no estar de acuerdo con llevar a cabo un acto sexual quizás en ese modo. Quizás no lo quiere y no se lo cuestiona en ese momento de la situación. Entonces se nos va a acabar. Ya, como les iba comentando, creo yo que es como categorizar a la víctima y también hablar por ella, porque en este caso ella no podía hacerlo porque estaba desaparecida. Creo yo que también es como hablar mucho por ella también. Creo que nadie sabía realmente qué había pasado. En este caso en la serie tampoco, bueno, me imagino que también porque se estaba como recuperando. Después la encuentran en este caso a la protagonista, a la que estaba desaparecida. La encuentran y en este caso, al encontrarla ya, bueno, la hospitalizan y todo el tema, pero nunca le preguntan realmente a ella como qué pasó y yo creo que eso igual hubiera sido interesante, como conocer quizás su parte, su relato y saber bien qué fue para ella esta experiencia. Creo que eso fue quizá algo que me faltó escuchar, como ella realmente vivió la situación, porque siento que también pasa mucho que en situaciones así de violencia de género, en este caso violencia sexual, también se habla mucho por las víctimas y se trata quizás también de poner muchas palabras para describir su experiencia cuando no sabemos realmente qué pasó
con ella en ese momento. O sea, me refiero a que obviamente desde la mayoría de las personas vamos a decir, qué terrible, porque es una situación que yo creo que estamos todos de acuerdo que es muy terrible, pero la experiencia como individual de cada sujeto es muy distinta frente a una situación así. Entonces, creo que algo quizás que podría haberle agregado a la serie es eso, pero en sí tratan de obviamente relatar y poner harto énfasis como en esta idea yo siento como de los hombres criticar a esta figura de mujer que también puede alcanzarlos quizás en niveles de poder o de alzar la voz o de eh, como de sexuales. Eso. Oye, pero que este que es igual es como acuático porque ahí yo también pienso, eh, si ella no, como si aparece un relato en el que probablemente pueda existir mucha culpabilización, porque eso sucede mucho, porque yo me dejé, porque yo aquí, porque yo allá, ¿verdad? Y si existe esto de sentirse culpable, pero darse cuenta, por ejemplo, de haber cedido el poder en una situación Mm, eminentemente violenta, pero si tú no eres consciente de esas violencias simbólicas que como que van al lado de la violencia física, podrías como conceder que podría haber sido como consensuado. mm, Porque no dije que no, pero no dije que sí. claro. Entonces ahí yo también me hago la pregunta, ya, pero ¿eso importa si la intencionalidad detrás era nunca preguntar? Mm, mm, Como que también yo me hago esa pregunta porque también aparece mucho el cuestionamiento de que cuál es la voz, ¿cierto?, de la víctima, que por supuesto es importante, pero yo también como que pienso, ya, pero tu intencionalidad era no preguntar, tu intencionalidad era obligar, sí, po. ¿cachai? Como tu intención era forzar y ejercer como poder sobre esa persona. Entonces como que también me quedo como con ese cuestionamiento y ya para pasarle como la palabra a la Coca, creo que igual es importante que una de la elección como de víctima que sucede es como para poder humillar a alguien que es líder de un movimiento feminista. Y de hecho, como que hay un momento muy horrible, como de la mamá de uno de los acusados, o como presuntos criminales de la situación. Dice como, es que obvio que ella querría mantenerlo oculto porque cómo iba a expresar deseo por 4 hombres una mujer que es líder de un movimiento feminista, como si las mujeres feministas no fueran hetero. Eh, como que no, como que intercambian su capital sexual como por la superioridad moral del feminismo. Mm, Y eso no es tal. Entonces, igual es cuático eso que aparece en la serie, como muchos pensamientos que también suceden hoy, como la nulidad de la sensualidad y el erotismo de la mujer feminista. mm, Y creo que eso igual es importante que aparece en la serie, quizás de manera un poco más como aledaña y no tan central, pero igual me parece curioso mencionarlo. Y también esto como sobre los discursos que hay en torno al deseo de las mujeres y también en torno al deseo como de los hombres, como qué desean los hombres cuando desean y qué desean los hombres metiéndose a este juego que aparecen allí. Y es mm. súper práctico porque hay un momento en el que la hermana de la protagonista de la serie, digo, decimos protagonista, pero es cuático que aparece como en 2 escenas, pero es que es como la protagonista simbólica de toda la situación. Y la hermana como que se mete en este juego como para cachar qué pasó y llega como aterrada a contarle a la persona de la PDI y a decirle como eran hombres normales. No sé si se acuerdan de esa parte. Y dice, yo los vi como era gente normal. Mm. Y es como, sí, pues, hijos sanos del patriarcado. Entonces, cuando nos imaginamos como a los violadores y a los abusadores, nos imaginamos monstruos, porque hacen monstruosidades. Pero no todas las personas que hacen monstruosidades parecen monstruos por fuera, pues. Mm, Son personas comunes. sí. Por eso nadie sospecha de que la mayor como prevalencia de abuso sexual infantil son personas cercanas y familiares. Y Mm. por eso iba como, ya esto da para pasar a la segunda pregunta, pero le doy la palabra a la... Ya. Sí, también creo, solo para resumir un poco lo que ustedes dicen, estas dos eh, visiones más, ¿cómo decirlo?, como totalitarias de los roles, en este caso, tanto de los victimarios, hasta que nombráis tú como de monstruos,
En realidad son personas funcionales, muchas veces con, no sé, cargos en empresa, en la iglesia, estudiantes de estrella, deportistas, que tú decís como cabros sanos, pero no necesariamente. Y del otro lado también una totalización del rol de la víctima, porque es que cuando es víctima tiene que solo ser víctima, Mm. ¿cachai? Y en este caso particularmente también se mezclan como historias paralelas que tienen que ver con el pasado incluso de Blanca, sus orígenes, me refiero a todo lo que va pasando, cómo se le cuestiona a la familia incluso, casi que cómo le permitió estar en todo esto, a la hermana, el uso, este doble uso de la sexualización, claro, es como es un ser sexuado, obviamente casi que estaba expuesta a esto, como si fuese su responsabilidad, cuando en realidad se incluyen todos los otros términos que nombraban ustedes, como consentimiento, respeto básico y todos los otros términos que parecieran ser obvios, pero que sabemos que no son tan obvios. Y finalmente cuando se descubre quién es, al parecer un poco el líder de todo esto, aunque a mí me dejó la impresión que igual había personas mucho más arriba, pero quien lideraba mayoritariamente estos pequeños grupos, por lo menos en la historia central en Santiago de Chile, también le hace toda una reflexión incluso con niñas mucho más pequeñas, cuando dice, por ejemplo, que las niñas crecen antes que los niños, los sexuales, como ya, entonces su responsabilidad, de alguna forma, limitarlas en esto, como darle un encuadre, por así decirlo. Y todo el otro rol que, o sea, todo el rollo que describe de la debilidad y otros términos, y cómo todos esos argumentos justificarían que entonces las víctimas ya no son tan víctimas, sino que casi que se lo buscan, que se lo merecen, por supuesto, y entonces todos estos otros términos terminan siendo argumentos ya no solo para los abusadores, que estamos haciendo un poco ese ejercicio como ya de quien ejerce el delito, sino también de todos quienes están alrededor, quienes defienden, como las familias directas, cómo hace el tratamiento de esto, de estas temáticas, la misma institución de investigaciones, la prensa, el colegio, la iglesia y otros términos que de alguna u otra forma eh, avalan también todos estos argumentos. Cuático. Es que es súper brígido porque es casi un mito fundacional. Mm. Como las mujeres se desarrollan antes y nos manipulan, entonces como que se merecen que les pasen cosas malas. Sí. Porque ese es un poco el Me discurso que da chocaba un como el líder poco. de la jauría sobre a la niña, ¿o no? Sí, sí, a mí eso me chocaba, como los discursos tan armados, como tan para ellos que les hacía tanto sentido el por qué lo estaban haciendo, como este odio de real a las mujeres y también como esta mirada de peligro que se le atribuía a las mujeres, como en este caso a las mujeres que en verdad tenían voz, porque no era cualquier mujer, tampoco ellos buscaban a mujeres que quizás, no sé, eran, o sea, no eran de su interés, siempre había algo que les captaba su atención, y esos, en este caso, los rasgos que a ellos les captaban eran como mujeres que en este caso podían ser peligrosas para ellos. Entonces, eso es algo como también súper importante, siento yo, de analizar de la serie, que en este caso siempre hacíamos el cruce como con el texto de Rita Segato, que creo que es bueno que también lo tiremos ahí como a la parrilla. Así que vamos a ahondar también en eso porque en el libro de la guerra contra las mujeres, que también lo analizamos en una temporada de nosotros, hablaba mucho de esto, que es un poco la pregunta que vamos a ir respondiendo después, pero es súper interesante poder cruzarlo con lo siguiente. Sí, dale, Cami. Sí, mira, es súper cuático todo eso porque yo pienso como si tuviéramos tanta capacidad de manipulación realmente, originariamente, ¿tú crees que nos hubiéramos puesto en esta posición social? ¿Cómo- ¿Realmente crees que hicimos todo esto para entrar gratis a las discos? ¿Para que nos ¿No, dieran la micro? ¿No crees que el patriarcado ya habría caído? Claro, ¿no crees que hubiéramos instaurado un sistema embrista si hubiéramos sido tan malvadas como gremio? Pero bueno, o sea, sé que nosotras de repente, y sobre todo yo, me tiro estos chistes como fuera de onda, porque de repente es súper inverosímil. Es súper inverosímil y quizá en las producciones culturales que son más fantasiosas, ¿verdad?
se ven como algo que fuera un poco más ajeno a la realidad. Y por eso yo creo que es tan necesario que le hagamos el énfasis. Quizás uno la ve y lo ve aún más ajeno porque tampoco es la realidad educativa de Chile. Y creo que también tiene el objetivo de evidenciar que en todas partes pasa, pero es que también le da una perversión como más conocida el hecho del poder, ¿verdad? Del poder económico y de la influencia que atraviesa, por ejemplo, que ciertos crímenes no sean imputados y que eso sí lo hemos visto harto en las noticias. Entonces, por una parte, te da como un sentido de realidad, pero por otra parte, nos cuesta como poder acercarnos al relato. Eh, nosotros queríamos, tenemos una reunión de pautas siempre antes de estas como transmisiones slash capítulos y como que yo traje una pregunta a colación que podíamos como abordar y la chiquilla fue como sí, todo el rato pensé en eso, que es un texto que nosotros analizamos de hecho en el podcast, no me acuerdo en qué temporada, pero que se llama La guerra contra las mujeres de Rita Segato, ¿cierto? Un libro que aborda de qué manera operan los femicidios en Tijuana, me parece, y que tienen como correlato, ¿qué, Dani? ¿Jalisco? No sé si es Guadalajara. Creo que en Jalisco. ¿Guadalajara? Estoy casi segura que no es Jalisco. La Yo ciudad de estoy casi Juárez. segura. Ciudad de Juárez. Ah, Juárez, gracias. Era entre Juárez. Jalisco y Tijuana. De Juárez. hecho, no es menor la relación que estamos haciendo porque quien fue la cabeza pensante final venía de México y nombre que había estudiado mucho en Oaxaca, que es también una localidad de México donde también ha estado súper estudiado esto que nombra la Rita. Uh, no se me había ocurrido. ¿Es que los productores leyeron la guerra contra... La Yo creo que Sega. sí. Yo Yo creo que también, sí, bueno. porque todo el rato veíamos mucho el relato como teórico que también hace Rita Segato y que la denomina la guerra contra las mujeres porque ahí ella habla, entre otras cosas, sobre cómo operan las relaciones o los vínculos entre las masculinidades, cuyo objeto de imposición de poder son los cuerpos feminizados y los cuerpos de las mujeres. Mm. Entonces, Rita Segato propone que el odio y la persecución de las mujeres es un lenguaje entre machos, más que un odio central hacia las mujeres. Y todo el rato esto se presenta muchísimo en la serie, en varios momentos. Quizás podríamos ir comentando algunos y los vamos comentando. No sé si Yo, alguna quiere mencionar alguno primero. sí, quiero como antes de que vayamos quizá a conectarlo con la serie, como encontré una frase del texto de Rita que creo que es súper bueno que quizás tengamos como, para quienes quizás no lo hayan leído como en mente. Acá habla de la tesis feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad. Oh, qué difícil. En otras palabras, el agresor y la colectividad comparten el imaginario y género, hablan el mismo género, lenguaje, perdón, pueden entenderse. Y acá habla de que nunca actúan en soledad, de que son un grupo, un colectivo. Y entonces también eso es muy, obviamente uno lo relaciona mucho con esto, porque de alguna manera era una jauría, o sea, era un grupo de estudiantes en este caso, o era una mezcla además, eran estudiantes, eran niños con otros adultos que también estaban ahí buscando abusar de otros. Ah, que paréntesis, que la Rita Segato entrevistaba a abusadores. Sí, Entonces ella también ahí como que se daba cuenta de esto que estábamos hablando, de que no son monstruos. Sí. ¿Cachai? Gente como que realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto. yo creo que ese es como el mensaje de la serie, de que puede ser cualquiera, puede ser cualquier persona, o sea, también spoiler como súper grande, pero la protagonista yo le digo como de las policías, que era, se mostraba más como su vida. Su hijo estuvo dentro y de hecho ella lo descubrió, como que pensó que ya esa situación había desaparecido, pero él seguía dentro del juego, entonces de alguna manera siento yo que la serie te muestra eso, ¿sí? Cualquier persona puede ser, de hecho todo el tiempo uno desconfiaba de cualquier hombre que aparecía en la serie, porque uno no sabía que si él realmente iba a estar o no en la jauría, uno no sabe, porque también está esta ingenuidad respecto como
al juego, o sea, y lo voy a poner muy entre comillas siempre, porque es una ingenuidad que creo que ellos mismos reconocen, o sea, no sé si reconocen, pero ellos mismos se va observando que las características de las personas que se van involucrando en estos grupos es un poco similar, o sea, son hombres que no, que buscan todo el tiempo la aprobación masculina, o sea, buscan ser machos como, y sentirse machos dentro de este grupo, como que este grupo les entregara esas herramientas para no sentirse humillados, no sentirse pisoteados y sentirse realmente hombres, entre comillas, ¿cierto? Lo que es la masculinidad. Entonces, también creo que la serie te retrata muy bien como la figura de este personaje que se involucra en la jauría. No, no es cualquier hombre, o sea, no es un hombre que quizá no sé, está terapiado y que, no sé, tiene una familia y que quizá en la manera en que en la casa distribuyen sus actividades es quizás más equitativa, ¿no? Es un hombre que busca todo el tiempo la aprobación masculina, es un hombre que no se siente suficiente, es un hombre que se siente débil frente a otros hombres y eso le pesa y eso le hace sentir con una autoestima muy baja. Entonces, ¿cómo cree que logra ese poder o esa aceptación de otro a través de unirse a este grupo y seguir todos los pasos que este lobo, porque se le llama así al jefe, te iba indicando? Entonces, como, o sea, es súper interesante como el análisis, por más que es súper crudo y como muy terrible, como que siento que es súper, como tiene mucha conexión con lo que dice Rita y que bueno que pudimos como también, siento yo que hicimos como un ejercicio así casi de la carrera, como vincularlo con un texto teórico. Ah, hicimos una intertextualidad. Eso mismo. Mm. Coca, ¿podrías comentar tú qué te parece? Sí, yo creo, tomando lo último que decía Dani, que muchas veces estas personas que terminaban siendo involucradas, yo diría algunos un poco al azar, otros porque efectivamente lo buscan, como dice la Dani, según sus características, y otros porque ya definitivamente la tenían súper clara que lo suyo era ese rol de abusador, de acosador incluso. Eh, Termina incluyendo distintas historias de vida, es algo que la ciencia ficción, o sea, las producciones cinematográficas en general te intentan mostrar también que es como el otro lado de la historia. ¿Cachai? Hablando un poco respecto a la pregunta anterior, ahora no fuimos por otro lado, ya no estamos hablando de la víctima, sino en este caso de los victimarios, de los eh, acosadores, abusadores, y cómo el éxito del guión también tiene que ser mostrarte un poco el por qué llegan ahí. Mm. Quizás no en el término de empatizar directamente, pero sí de que entendamos cómo terminan siendo esas personas. Mm. Pero igual pasa que lo que lo que se encuentra estando ya en el grupo, en la jauría, en las conversaciones, etcétera, es este sentido de pertenencia también, que buscan constantemente decir como ya estoy perteneciente. De hecho ocupan términos como no solo la jauría o la manada o esos otros términos más animalescos, sino también como familia. Mm. Dicen, somos una familia y vamos todos para el mismo lado y estamos todos en la misma y démosle como que se aleonan entre ellos. Por otro lado, está también, perdón, ese fue el gato, estaba ahí opinando. Muy Por otro lado, bien. está, ay, me distraje. Ya, lo que decían de la elección de las víctimas, donde muchos casos, no la mayoría, no tiene que ver necesariamente con el rol que cumple esa persona. Sí ocurre en el de Blanca, porque obviamente es más icónico. De hecho, por eso es que sale tanto a la luz y ella como líder del movimiento en su escuela, es más evidente quizás esta entrega de mensaje. Es como, ya, esta cabra está moviendo a todas las chiquillas, nos está dejando la cagada, no podemos ir a clase, están hablando de alguien a quien tenemos confianza, como nuestro profe, ya, a ella hay que callarla. Y con eso además se entrega un mensaje a otras, que es un poco lo que propone la Rita. Muchas veces los crímenes de odio y de género no tienen que ver necesariamente con la persona en particular, sino con el mensaje que se entrega hacia las otras mujeres o hacia el territorio y también hacia los otros hombres, ¿ya? Como esto de marcar territorio. Que pueden ir al capítulo anterior de la Rita Segato y ahí lo explicamos más detalle. Pero también en otros era muy azaroso. Era como, por ejemplo, con el tema del mechón de pelo, es como ya denle con cualquiera. Y ahí iban un poco como tanteando. Y podría eventualmente haber sido cualquiera. Mm. ¿Cachai? Ahí está la diferencia. Con la blanca sí era como más icónico, insisto.
Pero con otros podría haber sido cualquiera, podría haber sido algún familiar o amistad cercana con quien compartían en la casa, como ocurrió, por ejemplo, con los hijos, el hijo y la hija de las detectives, o alguna compañera de curso que simplemente le gustaba un poco más, pero que no tenía ningún término más como de protagonismo frente a otro, no tenía ninguna característica de ese tipo más que le atraía. Y por eso fue su objetivo, ella. Pero en el caso de Blanca es distinto. ¿Qué pasa? Que a la larga, siendo o no más bullado quizás el caso, el mensaje final que se intenta dar es el mismo, es temor. Y por eso en muchos términos lo hablan incluso de terrorismo. Lo nombran ahí muy a la pasa, pero no sé si lo abordan como tal en la serie, pero tiene que ver con eso, con un mensaje que se dos personas para sentir miedo y temor de que hay alguien dominante. Y con eso, con ese acto concreto, se demuestra frente a lo público y queda ahí como algo sabido. Es un Sí, lenguaje. Mm. Yo quería comentar como que estoy rayando demasiado la papa con esto como del desquite simbólico como hacia la feminidad, porque hay una situación concreta que de hecho me la hace recordar porque cuando vi esa escena anoté la pregunta. Y que tenía que ver porque por una parte está esta como de la aprobación del macho más fuerte, como de esconder la cola frente al lobo con más fuerza y de hacer todo lo que ese lobo diga, ¿cierto? Como al amparo de él, desde la admiración y desde el temor del mm, hombre fuerte. Eh, Eso, y de hecho lo vemos constantemente en muchas como lógicas, sobre todo en el personaje fantástico, insoportable, pero fantástico el personaje del hijo se llama Gonzalo, creo, el hijo de la detective como a cargo del caso, que él, sus compañeros como mucho más machitos y agresivos le hacían bullying mm. por una cuestión como X que pasó con la niña que le gustaba. Y entonces podemos ver como que él se mete al juego, ¿cierto? Pero a propósito de esta rabia con el otro hombre, Mm. con la otra figura del hombre, y por eso se mete como al juego, Sí. que es como esta lógica de encontrar a alguien más débil con quien desquitarte frente a la impotencia de hacerle frente al macho más fuerte. Y después de eso pasa, bueno, un montón de cosas, y en un momento que él descubre algo sobre el pasado como de su familia nuclear y de su mamá, como que le agarra rabia a la mamá y él quería salirse del juego, ¿verdad? Y en un momento hay una escena donde se pelea con la mamá, le agarra rabia a la mamá y se vuelve a meter al juego para poder desquitarse con esa otra figura femenina. Ya, entonces me parece súper interesante eso porque como que es la mujer simbólica, Mm, mm. como ese todo, que podría ser cualquier mujer, o sea, no es que te importe cuál mujer es, sino que tú quieres atacar la feminidad. Sí. Y Y por lo eso otro que también, quería sumar, como para que no se nos vaya, que también algo que como que Rita lo hizo súper así como lo remarca harto en el libro, es que nunca hay un componente como de satisfacción sexual como tal en la violación, o sea, no es como lo que prima al momento de realizar una violación, sino que es el poder, que es como lo que hemos estado hablando como todo el rato, y es lo que tú misma dices también, como de alguna manera desquitarse con un otro que yo considero, entre comillas, más débil. Como son las mujeres, en este caso a nivel como de estructura social, eso es lo que el imaginario, lo que se cree, y yo actúo como hombre frente a esa situación para sentirme un poco mejor frente a estos otros hombres que yo valido demasiado y que me están haciendo me están invalidando a mí. Entonces, esto como, por otro lado, en otro campo, como violentar. Entonces, pero también me acuerdo que hablaba la Rita harto de eso, como que no había necesariamente la necesidad de disfrutar como la violación, como desde el componente más sexual quizá, o como del placer, sino que es el poder, que eso es lo que rige al final la violación. sí, pues para cerrar como un poquito eso como de la mamá es interesante porque él no deja de amar a su mamá por eso, y no deja de amar a su abuela por eso, ni le deja de gustar la niña a la que le hace daño, ni Mm, deja de sufrir el final de la niña a la que le hace daño.
Digámoslo. Entonces es como que, Suicida. sí, se suicida. Y- Entonces no deja de sufrir por eso tampoco. Entonces igual es interesante porque es como, entre comillas, azaroso que justamente la niña a la que quiere también se haya convertido justamente en la mujer que encarna la feminidad que quiere dominar. Podría haber sido otra, pero obviamente es un drama, entonces tiene que ser como más dramático, ¿verdad? Porque en la vida cotidiana suele estar como más cruzado el cable, suele estar más oculto, menos evidente, y por eso también la serie pone una didáctica que te permite aproximarte como a que sea tan evidente el discurso. ¿Y por qué nosotras en la serie dijimos, oh, Rita Segato, y nos cuesta más verlo como en la vida cotidiana? Entonces, iba como a... Se me fue la onda, dije, quería cerrar con algo y se me fue cuático. Sigan hablando. Quería decir otra cosa, pero se me fue. ¿El cierre? O sea, como la última. Si es que no sé la Yo creo- onda. Sí, no sé si Sí, era como la otra pregunta, yo igual lo dejaría acá. ¿Sí? sí. Ya. Puta, se me fue. Ya, bueno, entonces solo recomendar este tipo de historias y de producciones que nos acercan estas realidades, como bien dice la Cami, una forma didáctica en donde se busca reflejar muchas aristas de una realidad que es muchísimo más compleja que lo que alcanzamos a ver aquí, pero que sí nos ejemplifica y nos plasma estas temáticas que están siendo eh, de alguna forma más evidentes, pero también lamentablemente cada vez más comunes. ¿Pueden tener alguna correlación? Creemos un poco que sí, a propósito del despertar y respuesta en forma de protesta, de hablar de las mujeres, de los grupos feministas, etcétera, en donde ponen sobre la mesa estos temas y quienes están desde esta otra postura, desde la dominación, desde el machismo y el patriarcado, responden también más violentamente aún de lo que ya se está haciendo, como una forma de aplacar y dar silencio a estos movimientos. Entonces, también analizar lo que no es algo aislado ni tan de ficción lo que ocurre, sino que sigue siendo cada vez más común. Lamentablemente estamos recién a 8 de enero y ya han habido femicidios en Chile y el número año a año sigue creciendo más y las políticas públicas como siempre están llegando tarde y como sociedad todavía no logramos hacernos cargo de eso, pero no por eso es algo que tenemos que dejar de hablar y de nombrar. Así que eso, ojalá les haya gustado un poco este análisis, este formato. Vamos a ir probando qué nos sirve para las próximas temporadas, para este año 2023. Invitamos nuevamente a revisar los capítulos anteriores, específicamente quizá el de Rita Segato, que obviamente va a ser la excepción con este, pero también el de otras series como No nos quieren ver, que está en HBO, y todos los otros libros que tenemos en adelante. Si tienen también recomendaciones para nuestras próximas temporadas, si quieren eh, agregar también propuestas o ser parte de este espacio como invitadas, también por supuesto que las puertas están abiertas, nos comentan nomás y vamos a estar ahí atentos con ellos. No sé, chiquillas, si se les queda algo a ustedes. No, agradecer el espacio, chiquilla, también gracias por entender mis dificultades técnicas y vamos a ir viendo qué nos acomoda más y obviamente para que todos podamos estar y agradecer obviamente eso. Y nada, pues que disfruté mucho la conversación, estuvo muy interesante, creo que le hemos juntado a todos los libros y series en este caso de esta temporada, así que espero que podamos seguir la siguiente con nuevas novedades. Así que eso. Sí, y dar También en más, Instagram. como, darle más énfasis también al cine y a las series chilenas. Creo que eso también es importante. El cine latinoamericano tiene un algo que no se puede encontrar como en el cine mainstream que estamos acostumbrados a ver. Sé que de repente no tenemos ganas de ver series tan de pensar, pero también es el llamado a ver lo ulterior. Aún en las series que no tienen tanto para pensar, uno puede evidenciar estos como discursos ulteriores y que acá nos podemos dar cuenta de que es algo que convive con nosotros día a día y que es importante ir pensándolo y por eso, entre comillas, también lo personal es político, porque cuando vamos mirando de qué manera las producciones culturales de nuestros tiempos responden a nuestra realidad, somos capaces de maravillarnos de nuestros avances tecnológicos, humanitarios, etcétera, pero también somos capaces de asombrarnos
o impactarnos sobre la monstruosidad que somos capaces de crear. La imaginación es solo como una extensión de la realidad. No podemos imaginar cosas que no están posibles en nuestras redes de significado. Entonces es importante también mirar eso, mirar hasta dónde también somos capaces de pensar la maldad y de pensar la desigualdad y de pensar el poder. Y creo que esta serie lo explicita mucho, pero así como en la ciencia ficción uno se aterra porque podría llegar a pasar, eso también pasa con la ficción menos como fantasiosa. Quizás esa es la que asusta más, porque es un poco más perversa, porque es un poco más real y porque quizás es algo que también llevamos y que reproducimos nosotros en nuestro día a día. Entonces, no es como para irnos con susto, pero, pero sí para darle como esas vueltas también a nuestras producciones culturales. Son hijas de nuestra época. Entonces es Sí, importante mirarlas como tal. sí, nos vamos con susto como siempre, pero bueno, está bien. Eso parece que igual nos moviliza, así que vamos que se puede. Y todas nos vamos así con tortícolis y con Ya, colon chiquillas. irritable, pero eso. Pero en comunidad. En Así comunidad. es. Ya, chiquillos, Un gusto. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos eso. vemos.